Luego de los incidentes del fin de semana durante los exámenes a los postulantes para Contralor General del Estado, hoy se reunió la comisión de selección para confirmar la notificación de los resultados obtenidos hasta el momento. De esto hablaremos más adelante con Fausto Yepes, quien sigue el tema desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, Liz, amigos, vamos a contarles que la Corte Provincial de Manabí revocó la sentencia del juez de Montecristi, Liber Quimis, que dio paso a la conformación de la veeduría que iba a revisar las decisiones del transitorio. Para la Corte Provincial de Manabí no hay donde perderse. Las decisiones adoptadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, entre las cuales se incluye cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional, no pueden ser revisadas por parte del Consejo Definitivo. Y ese precisamente es el objetivo de la veeduría solicitada, una petición inviable. Este es uno de los argumentos con los que se aceptó la apelación de la Procuraduría General del Estado a la sentencia del juez de Montecristi, Liber Quimis, quien tras aceptar una acción de protección dispuso la creación de esta polémica veeduría, que tiene aún en el banquillo de los acusados a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. La Corte Constitucional aún no define cuál será el futuro de la Liga Azul, con Allen Verdera a la cabeza. Hoy están tomando acciones que la Corte Constitucional no toma. Indudablemente, la Sala Provincial de Manabí está reflejando que lo que se hizo respecto de esta veeduría es un acto antijurídico, inconstitucional. La Corte Provincial de Manabí concluye además que la acción de protección fue concedida en primera instancia y sin un análisis de vulneración de derechos, adoptando una decisión arbitraria, alejada de los fines constitucionales de la acción de protección. Corresponde, sostienen, analizar la conducta del juzgador. En su dictamen, la Corte declaró además que las actuaciones del juez de Montecristi se ajustan al error inexcusable, por lo que el magistrado, que ya afronta una investigación por prevaricato, podría ser destituido. Eso servirá a la Corte Constitucional, a mi punto de vista, para decir, ¿y usted, Corte, dónde está? Yo no creo que sea un insumo y un elemento jurídico indiscutible para el expediente, sino simplemente para llamar la atención de en dónde está la Corte Constitucional que no actúa por la institucionalidad del Estado. Para la Corte Provincial, la acción de protección aceptada no tenía sentido, pues no había ninguna vulneración a los derechos de participación, sino el acatamiento a un dictamen que goza de igual jerarquía y fuerza normativa que la Constitución. Un argumento a considerar por la Corte Constitucional que aún se hace esperar. El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a la jueza Gina Zambrano de Manabí, quien habría liberado a 25 personas procesadas por delitos sexuales, sicariatos y muertes violentas. La magistrada enfrentará a la justicia por el delito de prevaricato el próximo martes a las 14:30. Daniela Valencia nos cuenta más. Daniela. La comodidad de su hogar para descansar. En un video publicado en horas de la madrugada, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, celebró la decisión unánime del Pleno de destituir a la jueza del Cantón Montecristi, Gina Zambrano, a quien se la responsabiliza de liberar de forma irregular a 25 personas procesadas por delitos de gravedad, como femicidios, sicariatos y muertes violentas. El Pleno determinó que las actuaciones de la servidora son un claro caso de actuación sin competencia y error inexcusable, lo que constituye una falta disciplinaria grave. Eso es un acto que denigra la confianza ciudadana. No más impunidad para los malos elementos. Seguiremos trabajando sin descanso, depurando, extirpando a los malos elementos y a la corrupción de la función judicial. A través de un comunicado, la Fiscalía General recordó que en marzo de 2023 inició una investigación previa en contra de la magistrada, luego de conocer su decisión de liberar a 2 personas sentenciadas por el delito de femicidio. Para recabar información se llevaron a cabo varias diligencias, entre ellas un allanamiento en la oficina de la jueza. Es decir, los tiempos son diferentes. El tiempo de la acción penal es inmediato, el tiempo del régimen disciplinario se toma un poco más porque hay que garantizar el derecho a la defensa. Pero, coincidentemente, porque así tiene que ser cuando se actúa conforme de la ley, las entidades y las autoridades actúan armónicamente y llegan a la misma conclusión. La audiencia de formulación de cargos en contra de la ahora ex magistrada por el delito de prevaricato se ha diferido en 2 ocasiones. Nuevamente se ha señalado para este martes a las 14:30.
Y luego de los incidentes del fin de semana, durante los exámenes a los postulantes para Contralor General del Estado, hoy se reunió la comisión de selección para confirmar la notificación de los resultados obtenidos hasta el momento. Fausto Yepes está en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para darnos más detalles sobre lo que ocurre. Fausto. Sí, gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Bueno, una sesión de la Comisión de Selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado bastante atropellada durante esta mañana. 7 de los 10 miembros de esta comisión cerraron filas en contra de Francisco Toral, que es el secretario de esta comisión. Recordemos que Francisco Toral en las últimas horas había presentado un memorando con una denuncia de supuestas irregularidades, y esto a propósito de un supuesto corte de luz durante el fin de semana, mientras los postulantes a Contralor General del Estado rendían su examen escrito. No obstante, esto ha sido descartado que haya influido en la calificación de los postulantes, y aquí parte de las intervenciones de los comisionados, reclamando la actitud de Francisco Toral, reclamando incluso la falta de notificación de los resultados de los postulantes. Él ha dicho que hasta el momento únicamente ha notificado a 5, pero que está en trámite ya esta notificación. Esto fue lo que ocurrió en esta sesión. Hemos actuado, hemos tratado de superar todas las barreras que no sé qué está pasando. Yo me estoy preguntando, no sé qué está pasando, porque no nos dejan seguir. El concurso tiene que seguir, desgraciadamente nosotros no podemos parar el concurso. Esto ya está dado y ya están dadas las calificaciones. Son calificaciones de lo más transparentes. Nadie informó de ninguna desestabilización de la luz eléctrica. Peor aún, de que los sistemas del escáner tengan alguna dificultad electrónica. Mi persona, con el equipo técnico de este consejo, fuimos los últimos que hicimos el control de un examen. Voy a informar a la ciudadanía. Hasta el día de hoy no tenemos una sola acta para revisión por parte del señor secretario. A mí me hicieron llegar 3 actas que había elaborado él, pero con un formato totalmente erróneo, un formato de actas de resoluciones, que eso no es las actas de nuestra comisión. Y luego de estos reclamos que fueron presentados en contra del secretario de la comisión, Francisco Toral, se ha mocionado la suspensión de sus funciones en calidad de secretario. Esta moción ha sido aceptada por la mayoría, es decir, los 7 comisionados presentes de los 10 integrantes de esta comisión de selección de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. Se ha solicitado inmediatamente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la emisión de una nueva terna para designar al nuevo secretario de esta comisión. Esta resolución se toma tras los cuestionamientos que pesan sobre Francisco Toral. Vemos en imágenes, él ya abandonó la sala y ha sido suspendido. La campaña de los presidenciables continúa. Luisa González cumple con actividades en Guayaquil, donde se reunió con jóvenes universitarios. Por su parte, Daniel Noboa visitó la provincia de Los Ríos, donde tuvo un encuentro con el gremio de agricultores. Los presidenciables Luisa González y Daniel Noboa continúan su campaña en distintos puntos del país. Este martes 3 de octubre, la candidata de la Revolución Ciudadana acudió a un encuentro con jóvenes universitarios en la Universidad de Guayaquil. Horas después tuvo otro encuentro con estudiantes en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. La candidata Luisa González por la tarde en Guayaquil agendó un encuentro con el Comité Empresarial y Cámara de Comercio, como también un encuentro con influencers. Mientras que el candidato Daniel Noboa visitó la provincia de Los Ríos, donde se reunió con un grupo de ciudadanos. Después protagonizó en Babahoyo una caravana y terminó sus actividades de la mañana con un conversatorio con los gremios agricultores. El candidato Daniel Noboa agendó por la tarde en Guayaquil
Guayaquil, un conversatorio con alumnos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, como también un encuentro con el directorio de la Cámara de Construcción, para finalizar su agenda en el Distrito 1 en el Guasmo Sur con una caravana. Planes de seguridad sin enfoque social, sin presupuesto y sin tiempos claros para un gobierno de cerca de 18 meses. Así califican expertos los planes de seguridad de Luisa González y Daniel Noboa. El eje de seguridad fue el segundo tema en ser abordado en el debate presidencial de segunda vuelta este pasado 1 de octubre. La candidata de la Revolución Ciudadana fue la primera en realizar su intervención en este eje. Aquí González planteó la propuesta de poner en marcha el plan Resurgir de la Paz y la Seguridad. 500 millones de dólares para equipar a la policía vehículos, motos, equipamiento de comunicación, armamento. Lo que para Caterine Herrera significaría más de lo mismo sin hablar de lo más importante, el financiamiento. Teniendo en cuenta que en el Estado ecuatoriano, en la ley de contratación pública, a veces se puede demorar un proceso entre 6 y 7 meses y a veces se puede dar de baja. Así también Herrera añade que González habló de militarizar cárceles, puertos y aeropuertos del país, olvidando la depuración de las instituciones a cargo de la fuerza pública. Dentro de estos grupos de delincuencia organizada, y también de delincuencia común están participando lamentablemente personal policial y militar, y creo que esa debe ser una de las primeras acciones que debe tener cualquiera de los dos candidatos cuando llegue a Carondelet. En tanto que el candidato presidencial Daniel Noboa indicó una acción más orientada a la frontera, y aquí mencionó el Plan Fénix. Militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares, de verdad. Creo que ahí creer que el Plan Fénix le puede resolver en el área fronteriza el problema de seguridad, creo que hay una distancia enorme de ese tipo de objetivo, ¿no? Porque creo que el problema del Ecuador es mucho más integral. Noboa mencionó de igual forma trabajar con el gobierno de Israel y crear una agencia nacional de inteligencia con respuesta únicamente el presidente de la República. Yo creo que el problema de la seguridad en este país es mucho más político-institucional. En cuanto a la minería ilegal y acciones regionales en contra de este delito, González señaló impulsar el Acuerdo 774, actualmente en marcha. Pero nadie tocó el tema de investigar la economía ilícita que genera la minería ilegal y cómo la economía ilegal está ligado a otros delitos del crimen organizado, como la misma trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Esto mientras que Noboa habló de cooperación penal y fortalecimiento de fronteras. Ambos analistas concuerdan que este eje, uno de los más importantes por el contexto en el que vive el país, debió haber sido abordado por los presidenciales, con más concreciones, con cómo y con qué dinero se desarrollarán sus megas planes. El Pleno del CNE resolvió no entregar el fondo partidario permanente a 9 organizaciones políticas que no cumplieron con el 5% de la votación en 2 procesos electorales consecutivos. Entre ellas están Unidad Popular, Avanza, Construye y Centro Democrático. Hacemos contacto a esta hora con Karen Aro para que nos cuente más. Karen, muy buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están en estudios, amigos televidentes en casa? Buenas tardes. En efecto, la mañana de este martes, el Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunió, pero de forma virtual. Revisaron cuáles son las organizaciones políticas que cumplen y cuáles no con el 5% de la votación para recibir el fondo partidario permanente. Hay 9 que no cumplieron y este año no recibirán. En el siguiente reportaje les cuento cuáles son. Veamos. El artículo 324 del Código de la Democracia establece que solo las organizaciones políticas que cumplan con el 5% de la votación en 2 procesos de elección popular consecutivos tendrán el derecho a recibir el fondo partidario permanente que asigna el CNE para los fines internos de cada movimiento o partido. Este martes el Pleno se reunió y resolvió que 9 organizaciones políticas que no cumplieron con dicho requisito entre 2019 y 2022 no recibirán ese fondo. Se trata de Centro Democrático, Unidad Popular, Avanza, Amigo, el Partido Socialista, Democracia Sí, Construye, Reto y Mover. Hubo cuestionamientos entre los vocales el momento de tomar la decisión. Dejando claro que en mi posición no tengo ningún compromiso con ninguna organización política, mi posición ha sido de
pendiente y así voy a mantener apegada a la ley todas mis conductas. Aquí no estamos favoreciendo a ningún partido político, sino tomando como referencia una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. No creo que el Tribunal Contencioso Electoral haya tomado esta decisión con favoritismos o con apego o afinidad política. Hay que recordar que ese dinero puede ser utilizado exclusivamente para actividades de formación, publicaciones, capacitación e investigación, así como para su funcionamiento institucional. Y bien, en este mismo pleno, el Consejo Nacional Electoral resolvió aceptar las renuncias de los presidentes de varias delegaciones provinciales electorales de cara a la segunda vuelta. Es la información a esta hora. Continúan ustedes con más. Que tengan una buena tarde. También tú, Karen, muchísimas gracias por la información. Y el uso de las reservas internacionales es antitécnico y pone en riesgo la dolarización, según Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador. Analistas consultados señalan que el Banco Central puede tener una participación más activa para otorgar liquidez a la economía, pero sin poner en riesgo el nivel de la reserva. Es una realidad. En 2024, el siguiente gobierno tendrá menos dinero en el presupuesto general del Estado para cubrir el gasto corriente y las emergencias que puedan llegar. Y para hacerle frente al panorama adverso, tanto Luisa González como Daniel Noboa cuentan con el dinero de la Reserva Internacional. Pero, ¿qué tan fácil es meter mano a ese dinero? El Banco Central es el custodio de la dolarización y la Reserva Internacional nos permite manejar una dolarización estable. Un primer error, Milton, por decreto no se pueden traer 2.500, ni 1.000, ni 500 millones de la Reserva porque normativamente, de acuerdo al Código Orgánico Monetario Financiero, hay una prohibición legal de financiar directa, indirectamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Quien a pesar de esto insiste en el uso de estos recursos para financiar sus ofertas de campaña o las consecuencias del fenómeno de El Niño, dice la exgerenta del Banco Central, Verónica Artola, pone en riesgo la dolarización. Traer así a la loca, sin tener una claridad con qué instrumento y cómo, sí puede poner en riesgo la dolarización, como nos pasó en el año 2020. Con ella concuerda el analista económico Jorge Calderón. ¿Qué pasaría si en un escenario en que se tome reserva internacional y exista algún asunto relacionado a un shock externo, caída del precio del petróleo, pago urgente de algún componente de la deuda externa, no tendríamos los recursos y sin duda eso podría generar cierta inestabilidad económica para el país? Calderón agrega que sí hay salidas para el nuevo gobierno y que con un adecuado análisis el Banco Central puede participar de forma más activa para otorgar liquidez a la economía local. Durante los gobiernos de Rafael Correa, el Banco Central destinó dinero de las reservas internacionales que estaban bajo su custodia para dar préstamos a la banca pública y para hacer inversiones en bonos del Estado. En total, esa deuda llegó a sumar más de 9.000 millones de dólares, incluyendo intereses. Esto es casi 10 puntos del Producto Interno Bruto. Puesto que se trata de recursos que administra el Banco Central y que le pertenecen a gobiernos seccionales, gobiernos provinciales, a la ciudadanía, a la banca, entre otros. En otras palabras, es mejor para el gobierno no tocar un dinero que no es suyo. Vamos a cambiar de tema. Liga de Quito ya está en Buenos Aires, donde buscarán asegurar un lugar en la final de la Copa Sudamericana. Para conocer detalles al respecto, Liz, amigos, vamos a dar paso a nuestro compañero Hugo Quintana, quien nos cuenta más. Hugo, adelante. Hola, ¿qué tal? María Gracia, Liz, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, ya está Liga de Quito en Buenos Aires entrenando y alistando lo que será esta semifinal de vuelta en la Copa Sudamericana frente a Defensa y Justicia, donde el cuadro albo espera conseguir un resultado que le permita meterse nuevamente en una final internacional. Pero en suelo argentino está nuestro compañero Alfonso Lazo. Él nos cuenta también más detalles de la preparación de Liga y cómo llegan los albos a este encuentro. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, compañeros, amigas, amigos. ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo. Les saludamos desde el centro de Buenos Aires. Después de que Liga Deportiva Universitaria ha descansado la mañana y que entrena en horas de la tarde en el predio de Boca Juniors preparando su partido de mañana. Hoy el técnico Luis Ubeldía atendió... Tantas variables que un 3-0 no garantiza nada, ni mucho menos. Simplemente quedan 90 y pico de minutos y tenemos que tratar de cerrar de muy buena manera la serie. Y hay una posible formación, no lo ha dicho el director técnico. Sin embargo, ya entrenó el fin de semana así. Además, con la presencia de Alexander Alvarado, que sí podría jugar, porque solo le dieron un partido de suspensión. Alexander Domínguez, el arquero,
El Choclo Quintero, Ade, Rodríguez y Quiñones, que fue la gran figura del partido anterior, Piovi con el Caramelo Martínez, está entonces Renato Ibarra, está Alexander Alvarado, Johan Julio y el goleador Paolo Guerrero. Se pudo ver cómo ellos reaccionaron en el segundo tiempo. Es un equipo que maneja mucho la pelota, un equipo que trata de hacer su juego, así que no tengo ninguna duda de que acá va a ser así, pero también soy consciente de la clase de jugadores que tenemos, de la calidad del equipo que tenemos, entonces creo que tenemos con qué contrarrestar esas cosas que ellos quieran hacer. Entonces, Liga decimos que entrena en horas de la tarde. Nosotros volvemos en un ratito más en Deporte Total, con más información junto a Liga, acá en Buenos Aires. Compañeras, compañeros, con ustedes. Gracias, Alfonso, por la información y estaremos atentos entonces a lo que haga Liga en la previa de este importante duelo. Semifinal de vuelta de Copa Sudamericana. Los salvos, como sabemos, buscarán volver a una final internacional. Esto es todo en la información deportiva por ahora. María Gracia, Liz, siguen ustedes con más. Gracias, Hugo. Como tú dices, por ahora toda la información deportiva. Más adelante ustedes tendrán más. Vamos a hacer una pausa, pero enseguida un grupo de senadores republicanos llama al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a responsabilizar al expresidente Correa por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Y además, el canciller explica el alcance de los acuerdos con Estados Unidos de apoyo en temas de seguridad. Les contamos más al volver. Revisamos más noticias. Un grupo de 7 senadores republicanos llama al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a responsabilizar al expresidente Rafael Correa por corrupción y violaciones a los derechos humanos. En este grupo se encuentra Marco Rubio, quien visitó el país en febrero pasado y se reunió con autoridades de gobierno. La misiva fue dirigida este lunes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En sus primeras líneas se destaca que desde 2017 las relaciones con Ecuador han tenido un importante progreso y por eso es importante que desde la Casa Blanca haya un pronunciamiento en específico. Creemos que debe reforzar estas medidas bipartidistas exigiendo inmediatamente responsabilidades al expresidente de Ecuador, Rafael Correa Vicente Delgado, por su implicación en actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos en Ecuador. La carta está firmada por 7 senadores republicanos, entre ellos Marco Rubio, que en febrero pasado visitó Ecuador y se reunió con el presidente de la República, Guillermo Lasso, para tratar temas comerciales, de seguridad y de combate a la corrupción. En la misiva señalan además, el señor Correa también ha demostrado su historial de violaciones de los derechos humanos internacionalmente reconocidos durante su mandato. Según Freedom House, Correa supervisó durante su presidencia ataques contra la independencia judicial, la libertad de prensa y otras libertades civiles. Los senadores hacen un repaso por casos de corrupción vinculados con altos funcionarios del gobierno del expresidente Correa, algunos de los cuales se ventilan en cortes estadounidenses, y recomiendan al presidente Biden que utilice herramientas a su disposición, citando la sección 7031 del Departamento de Estado, que le permite impedir el acceso a una visa para entrar a Estados Unidos. El canciller ecuatoriano detalló cuáles van a ser los alcances de los acuerdos firmados con Estados Unidos para empezar a ejecutar operativos reforzados en la parte interna y externa del país. Las operaciones contarán con el apoyo de las Fuerzas Especiales norteamericanas. En estos días el gobierno nacional enviará a la Corte Constitucional para su aprobación los acuerdos en temas de seguridad que se ha llegado con Estados Unidos para empezar a ejecutar operativos marítimos y aéreos en el país con fuerzas especiales americanas. Hay dos caminos, o hacemos unas megas inversiones mientras tenemos otras necesidades, o hacemos convenios de cooperación donde hay otros países, como en este caso Estados Unidos, que ya tiene barcos más rápidos, más modernos, con mayor tecnología. El canciller detalló cuáles van a ser los alcances de estos operativos ejecutados en conjunto entre las Fuerzas Armadas de Ecuador y grupos especiales americanos que sobrevolarán y navegarán el territorio nacional. Son convenios temporales, no es que vienen a instalarse tropas, aquí entran en periodos de corta duración, hacen los operativos y se retiran. Y para este efecto, las autoridades ecuatorianas se embarcan en los barcos extranjeros para no perder soberanía y para que sean nuestras autoridades quienes toman las decisiones trascendentales que haya que tomar en materia
de la operación. El combate no únicamente será en contra del narcotráfico, sino también a delitos como la pesca ilegal, el tráfico de armas y combustible y el tráfico de personas. Una de las preocupaciones que existió es precisamente el nivel de armamento que está ingresando a cada uno de los países para este uso de los criminales. Se conoció que existen al menos 4 acuerdos con el gobierno de Estados Unidos que, además de apoyar a las fuerzas del orden, realizará una colaboración en tecnología, infraestructura, capacitación y armamento. Y el otro acuerdo es un acuerdo que da el marco jurídico de estos funcionarios del gobierno norteamericano, que puede ser tropas o de otras características también, cómo van a circular y estar en el territorio ecuatoriano. Las autoridades señalaron que esperan que exista voluntad por parte de la Corte Constitucional para empezar a ejecutar estos controles intensificados en la parte interna y externa del país. Para el 15 de noviembre se tiene previsto que los principales puertos del país ya cuenten con escáneres. Sin embargo, desde el sector exportador se asegura que esta medida no solucionaría el problema de la contaminación de contenedores. Que ya funcionan los escáneres en al menos 7 puertos marítimos del país y que la totalidad de estos equipos no intrusivos estarían operativos para el 15 de noviembre, se asegura desde el gobierno nacional, acotando que esta disposición frenaría el narcotráfico, que suele burlar los controles aduaneros y contaminar los contenedores. Desde la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao se asegura que este anuncio ha sido esperado durante años por el sector exportador. No obstante, esta medida no representaría la solución al problema de la contaminación de contenedores. Y aquí surge la interrogante. ¿En qué parte de la cadena logística surge la contaminación? Las contaminaciones se pueden realizar en cualquier etapa de la cadena de exportación, en las haciendas, en los carreteros, en los puertos, incluso en alta mar. A esto se le añade que la instalación de escáneres en puertos aumentaría el costo en seguridad que asume anualmente el sector exportador del país. Hoy el sector exportador gasta más de $200 millones en seguridad y a todo esto hoy se suma un costo adicional, que son los escáneres. Ya se nos impuso que serán $35 por contenedor y que tenemos que pagarlo nosotros. Desde el sector exportador cacaotero se sugieren otras medidas al gobierno como el control en carreteras, además de corredores logísticos que ayudarían a disminuir la contaminación en contenedores de productos de exportación. En tan solo 48 horas, 3 agentes policiales resultaron heridos en enfrentamientos contra grupos delictivos. En lo que va del 2023, en Guayaquil, Durán y San Borondón ya suman 30 agentes heridos en el cumplimiento de su deber. Estos panfletos fueron repartidos durante el fin de semana en todo el distrito Nueva Prosperina. Aquí se expone la foto y la identidad de varios agentes policiales con la finalidad de ofertar una recompensa de $10.000 para asesinar a estos uniformados que, según Roberto Santamaría, jefe de este distrito, han golpeado fuertemente a las estructuras y economías criminales. Y por eso pretenden ahora milanarnos y replegarnos como las otras amenazas que las sacaban por redes sociales de que ya dejemos votadas las UPC. Los blancos de estas estructuras criminales son sobre todo los miembros del GOM o Grupo de Operaciones Motorizadas, quienes han ingresado a los predios donde residen estos delincuentes. Nosotros cada vez que nos pretenden amenazar, nosotros en menos de 5 minutos activamos más de 80 motocicletas y más de 10 unidades policiales. Pero sí tenemos la mayoría de unidades policiales, están avaliadas. La jefatura policial del distrito ya ha entregado la denuncia formal ante la Fiscalía. Sin embargo, aseguran que están preparados ante cualquier atentado. Nosotros no vamos a retroceder ni 1 milímetro en el actuar policial. Tenemos identificado quiénes son, qué organización delictiva es, pero nosotros actuamos en derecho. Necesitamos justamente que ellos den este primer paso, por así decirlo, para nosotros poder actuar. De esta forma se encuentran los agentes policiales que trabajan en Nueva Prosperina, el territorio más violento del país, donde las estructuras delictivas ya han ingresado con su economía criminal, incluso a los planteles educativos. Estamos de regreso en 24 horas.
En el Ecuador se ofertan más de 4.000 carreras de grado, técnicas y tecnológicas. El Consejo de Educación Superior ha agilitado los procesos para la creación de nuevas carreras. Belén Marizalde está con nosotros y tiene más datos. Belén. Hola, ¿qué tal? Así es, en el país existen en total 4.713 carreras, pero este número se está incrementando. Es decir, la oferta educativa a nivel superior es cada vez más amplia. Esto porque según el Consejo de Educación Superior, CES, la aprobación de carreras que surgen de la iniciativa de universidades e institutos es más ágil. La aprobación de una carrera que cumpla con todos los requisitos para su creación ahora toma 45 días. Antes podía demorar entre 6 meses y hasta un año. Por ello, actualmente, cada semana el Pleno del CES está aprobando entre 10 y 20 carreras. Entre las nuevas carreras están, por ejemplo, desarrollo de software, criminalística, marketing digital y redes sociales, ciencias de datos e inteligencia artificial, entre otras. Les tenemos un reportaje con este tema. La rapidez con la que evoluciona el mundo hace que el mercado laboral cambie y con ello la oferta educativa superior. Las universidades e institutos tecnológicos del país, tanto públicos como privados, están conscientes de aquello. De allí que la iniciativa de crear nuevas carreras ha tomado fuerza. Desde el Consejo de Educación Superior explican que los procesos para aprobar carreras que cumplan con los requisitos se han agilitado. Por ello, cada vez hay una oferta más amplia. Licenciatura en criminalística, marketing digital, licenciatura en arquitectura de interiores, licenciatura en diseño web y desarrollo de APPS, estrategias aplicadas al transporte multimodal. Para aprobar las carreras se requiere, entre otras cosas, un estudio de pertinencia. Si se aplica bien el concepto de autonomía responsable, tú como institución de educación superior lo que necesitas es sacar carreras que realmente tengas interés de estudiantes, pero que tengan salida laboral. Según José Cortés del Instituto Cordillera, el 60% de sus graduados logra conseguir empleo en un tiempo máximo de 6 meses. Desde el CES destacan además la importancia que han tomado las carreras técnicas y tecnológicas. Las carreras tecnológicas son carreras de tercer nivel. Por lo tanto, un estudiante que termina una carrera de tercer nivel técnico-tecnológico puede optar por seguir avanzando en su formación académica. En este momento tenemos 25 maestrías tecnológicas aprobadas. Lo que hace falta, sostiene Beltrán, es continuar promoviendo la nueva oferta educativa para evitar la saturación de carreras tradicionales. El INAMI reporta altas temperaturas para los próximos días a nivel nacional. Estas podrían llegar hasta los 34 grados centígrados. Valerie Villalba está en estudio para contarnos más detalles al respecto. Adelante, Valerie. Sí, muchas gracias. Atención a lo siguiente. Para esta época del año, las temperaturas suelen oscilar entre los 28 y 30 grados centígrados. Pero en la actualidad, estamos enfrentando temperaturas hasta 4 grados por encima de la media histórica. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, emitió un nuevo informe indicando que hasta este sábado 7 de octubre se registrarán temperaturas muy altas en todo el país. Guayas y el sur de la provincia de Los Ríos serían las más afectadas al poder enfrentar temperaturas de 33 y 34 grados centígrados bajo la sombra, que si sumamos a continuación, la sensación térmica podría llegar hasta los 36 y 37 grados. Por otro lado, la radiación ultravioleta sería otro de los índices que se mantendrán elevados y que en la costa sería muy probable que llegue a un nivel 11, es decir, un nivel extremadamente alto, por lo que piden que se tomen precauciones como mantenerse hidratado, cubrirse la mayor parte del cuerpo, usar bloqueador solar y evitar en lo posible exponerse a los rayos ultravioleta en el lapso de 10 de la mañana a 4 de la tarde, inclusive con cielos nublados.